Bueno, se presenta un paciente masculino de 38 años, oriundo de San Juan, ex tabaquista, con una miocardiopatía no filiada desde los 27 años, que tenía hecho un cateterismo previo sin lesiones coronarias, múltiples internaciones por insuficiencia cardíaca, la última con requerimiento de inotrópicos, se hizo infusión de milrinona y levosimendan. Intercurre en esa internación con una neumonía intrahospitalaria, por la cual se inicia vancomicina, meropenem y colistin, y el día 31 de octubre es derivado de San Juan para evaluación pretrasplante cardíaco al hospital. Al examen físico, cuando llega, estaba taquicárdico a 110 por minuto de frecuencia, teniente de hipotensión, vigil, lúcido, no estaba con requerimiento de ventilación mecánica, con edema en miembros inferiores, una placa congestiva y en el laboratorio leucocitosis de 10.700, una función renal conservada y un poco de congestión hepática con troponina y troponina de 83 y un BNP de 9.400. Este es el electro de ingreso. Muy bien. ¿Algún comentario electrocardiografístico? Está bien sacado este electro, ¿no? Me llama la atención que tenga... Yo me parece que no está bien sacado este electro, sí, esta es la electro del paciente. O sea, ¿siguen así? ¿Siguen así? ¿Todos son así? Todos son así. Bueno, ¿alguien puede explicar por qué es TMDN y por qué es recontra positivo en ADR? A ver, ¿quién quiere explicarlo? ¿Estás seguro que son todos así, no? ¿O tenés un margen mínimo de duda? Puede haber un margen. Puede fallar. No se puede entrar. Bueno, Ricardo, tiene hipertrofia ventricular izquierda importante. Seguí con otro, pero está la revolución usual, ¿no? Sí. Sí. Bueno. ¿Dónde está esto? Vale. Bien. Sí. El ecocardiograma. ¿Dónde está? Bueno, ¿quién me puede comentar el eco, por favor? Eugenia. Vamos, Eugenia. Bueno, en el par external tiene severa dilatación de ventrículo izquierdo, de aurícula izquierda, con una gran área de tenting de la válvula mitral, y la apertura de la válvula aórtica es conservada. La función del ventrículo derecho, que se aprecia que es ahí la porción del tracto de salida, tanto como la del ventrículo izquierdo, parecen severamente deprimidas. ¿Qué fracción de eyección a ojímetro calculas que tiene? Y en ese par external, menos de 20. Ok. O peri 20. Bueno, ¿algo más? Severa dilatación biventricular y de ambas aurículas, y la válvula mitral que seguro está insuficiente por el tenting que tiene. Adelante. Próximo. Este es el cateterismo derecho, las presiones pulmonares, tenía 18 de aurícula, 54, 46 y 49 de presiones pulmonares, 30 de capilar, con 4,5 de volumen minuto y 2,8 de índice. Bien, en ese momento, bueno, cuando llega se inicia balance negativo con furosemida, con una buena respuesta. Lo que vemos acá en rojo es la curva de creatinina y en amarillo la curva de láctico. Amarillo. A las 48 horas por hemocultivos negativos y el paciente no tenía ningún tipo de síntomas ni fiebre había tenido acá, se suspenden los antibióticos. En ese momento intercurre con oliguria, por lo cual se inicia dobutamina a 10 gamas con una buena respuesta. Luego de 10 litros de balance negativo, la placa persistía congestiva, que es lo que se puede ver a la derecha, por lo cual se le pide una tomografía de tórax, que en el informe de imágenes describen los infiltrados como inflamatorios infecciosos. Se habla con infectología y con neumonología, que ambos coinciden en que esto es insuficiencia cardíaca en un infiltrado infeccioso y que no ameritaba hacer un VAL porque esto no iba a tener rédito. Posterior a eso, el paciente intercurre con fiebre, con shock, requerimiento de asistencia respiratoria y se toma un aspirado traqueal con un
el 7 del 11 con un rescate de una pseudomonas que es sensible a colistin, por lo cual se inicia tratamiento antibiótico colistin. Vamos un poquito acá. Entonces, el paciente ingresa con una placa de tórax que está a la izquierda y forzamos el balance negativo, estamos viendo que el doctor Pizarro, este paciente, forzamos con todo el balance negativo. Y pasa todo un fin de semana, había tenido 10 litros de balance negativo, dijimos, bueno, la placa debe comenzar a mejorar. Sin embargo, la placa pareció aquello que estaba a la derecha, lo cual nos dio alguna duda. El enfermo había venido de afuera, medicado, creo que con vancomycin estaba... Vancomycin y colistin. Muy bien. Y como los cultivos habían sido negativos, en el interino entre una placa y otra se suspendieron los cultivos. Sin embargo, los antibióticos. Como la placa era tan fea, comenzamos a ver y dijimos, no estará pasando otra cosa tal. Así que le pedimos, como decía Juan Ignacio, la tomografía, y el informe de toma dice, nos parece que tiene un infiltrado inflamatorio. Sin embargo, la de infectología, ellos ya le habían suspendido los antibióticos y dicen, nos parece que esto es un infiltrado no infeccioso, no será insuficiencia cardíaca. En el interior inmediatamente llamamos a neumología para ver si se ve embal para aclarar la cosa. La neumología dice, en este contexto no parece haber rédito de parte de embal. Y ahí quedamos con toda esta historia. Y inmediatamente después el paciente acentúa el cuadro bajo el minuto y shock, decidimos intubarlo, y bueno, no se le hizo el VAL como había dicho Memo, pero sí lo que hicimos en una espera y apareció esta historia. Bueno, adelante. Bien. Bueno, en la evolución posterior a esto intercurre con fiebre persistente, inotrópicos en ascenso y falla multiorgánica con requerimiento de diálisis diaria, aumento de la creatinina y el láctico en azul y en amarillo, y en ese momento un Swan-Ganz con un volumen minuto de 3,54, una capilar de 30, con noradrenalina, con requerimiento de noradrenalina y adrenalina. Con la diálisis el paciente tiene una mejoría parcial, pero posterior a eso vuelve a repicar tanto el láctico como la creatinina, continúa con requerimientos de diálisis. El día 6 se plantea la posibilidad de colocarle un ECMO como asistencia, y posteriormente a eso continúa mejoría a partir de más que nada diálisis, con eso mejoría parcial, digamos. Entonces teníamos un paciente con shock séptico y un shock mixto séptico y cardiogénico con contraindicación para trasplante por el shock séptico, entonces se planteó la posibilidad de ECMO, pero el paciente con el 10 del 11 obitó. Al revisar la bibliografía encontramos dos trabajos sobre lo que es asistencia ventricular con ECMO en pacientes sépticos y con miocardiopatía. Este es un trabajo de 12 pacientes en los cuales tenían una severa disfunción ventricular izquierda, con una infección con, en la mayoría, cocos gram positivos, y al asistirlos con ECMO se logró, bueno, por un lado, disminución de los requerimientos de noradrenalina y disminución del ácido láctico, que es lo que vemos en las dos tablas, en los dos gráficos, y en las tablas lo que vemos es que de alta del hospital después de la asistencia, 9 de 12 pacientes fueron dados de alta. En conclusiones, lo que concluyen es que el ECMO en pacientes con una miocardiopatía y séptica y sépticos sería una estrategia posible asistirlos con ECMO. Por otro lado, otro trabajo también, de 222 pacientes inicialmente con ECMO, tomaron 14 que tenían shock séptico refractario, de los cuales 10 fueron dados de alta posterior a la asistencia, y concluyen que puede ser también una posibilidad, digamos, asistirlos a estos pacientes a pesar de la sepsis, digamos. Entonces, bueno, el planteo es ante un paciente con sepsis y miocardiopatía séptica, o si tiene la miocardiopatía y sepsis como una complicación, que en este caso teníamos entre 4 y 5 de volumen minuto y una capilar de 30, y bueno, plantear la posibilidad de asistencia en este tipo de pacientes. ¿Quién quiere hacer algún comentario? Adelante. Con respecto al tema académico, teórico, me parece que hay un error conceptual en cuanto a los trabajos que se exponen como ejemplo a la hora de, digamos, de ejemplificar o de formular las preguntas.
Porque el segundo trabajo, que es el trabajo del doctor Combes, que es una persona que trabaja muchísimo en ECMO, se refiere a pacientes con sepsis pura, al igual que el primer trabajo. Y el concepto de la asistencia en ECMO de esos pacientes son pacientes con ventrículos sanos, que tienen depresión miocárdica severa inducida por sepsis, la cual es reversible una vez tratado el cuadro séptico, pero no es extrapolable ni remotamente a un paciente con una cardiopatía terminal, que tiene insuficiencia cardíaca en su etapa, repito, terminal, bancada en otro centro con inotrópicos y varias internacionales, que hace un evento séptico. Entonces, esos pacientes, de los cuales los invito a profundizar en la búsqueda bibliográfica, porque excepto estos dos trabajos, que son el del doctor Combes y el otro que ustedes citan, la supervivencia de las series de ECMO en sepsis no supera el 20% en ningún trabajo. Y hay uno nuevo en Journal of Thoracic este mes, que habla justamente de pacientes soportados con ECMO en sepsis, sobrevive al ECMO 15%, 7% a la salida del hospital, en la cual configura una población que no es ni comparable con el paciente del cual estamos hablando. Primer punto. Segundo punto. El relato del paciente a veces me parece que no fue todo lo similar al, por lo menos, lo que yo vi. Porque este señor viene de San Juan de la forma que se describió, pero este paciente venía en el otro centro, donde superó varias descompensaciones, estaba con levosimendan, butamina, milrinona. 48 horas después de haber ingresado al hospital, se quedó sin antibióticos y sin inotrópicos. O sea, el retiro, usted puede decir, bueno, los inotrópicos no necesitaba, perfecto. Los antibióticos, sacaron los antibióticos, el tipo estalló. En el inicio del estallido, no tenía bajo volumen minuto. Tenía 7 litros de volumen minuto y de hecho lo estuvimos viendo. Y después instala un cuadro de falla multisistémica que nosotros consideramos irreversible a pesar de cualquier asistencia. Es por eso que no lo consideramos un candidato para ser asistido en esta condición, al margen que lo que digan los papers de sepsis pura de pacientes con buen ventrículo, en la cual esa estadística que se mostró solo es, digamos, visible en la serie de la PTA, pero si ustedes se fijan en el registro ELSO, que registra, digamos, los implantes de ECMO en el mundo, no hay supervivencia mayor al 20% a la decanulación con sobrevida hospitalaria menor a eso. Bueno, primero me pasé más o menos 8 horas por día durante 7 días al lado del paciente, así que me vi bastante cercano a este enfermo. Y todo lo que más o menos se explicó ahí fue lo que pasó. Es decir, que estuve en una atención directa junto con el doctor Pizarro, pero estuvimos los dos ahí juntitos todos los días, desde la mañana hasta la última hora. Segundo tema. Nosotros nos manejamos con lo que dice la gente de infectología. Y la gente de infecto dijo, suspendan los antibióticos, y en principio, bueno, frente a esa indicación, aceptamos la suspensión de los antibióticos. Creo que fue un error, porque evidentemente el enfermero tenía una segunda, como fue un error interpretar la placa como que no era infecciosa, pero eso no podemos manejarlo, porque tanto infecto como la neurología dijo ese tipo de cosas, y evidentemente el paciente estaba infectado. En tercer lugar, me parece que sí es una falla conceptual señalar que el hecho de que los sépticos, la información que se entregó eran sépticos puros, yo diría que hay menos probabilidad de tener un efecto en sépticos puros que cuando un paciente con una miocardiopatía trasplante está a punto de se infecta. Y me parece que este sería todavía un hecho conceptualmente muy rescatable que la otra situación, es decir, cuando la sepsis es pura. Porque cuando la sepsis es pura, probablemente la miocardiopatía secundaria es de tanto nivel de agresión multiorgánica, de expresión de agresión multiorgánica, que la capacidad de recuperación es menor. Pero cuando un paciente con una miocardiopatía en fase pre-trasplante se complica con una sepsis, me parece que ahí hay un margen, porque probablemente haya menos daño multiorgánico y lo que necesita el paciente es probablemente un poquito más de volumen minuto para ver si consigue uno superar la cosa. ¿Por qué no era para trasplante? Y
bueno, no es para trasplante porque un enfermo que está infectado, hacer una inmunosupresión, ahí sí que es una debacle total. Pero hay algo que también debería saber, si es que el paciente debería tener una condición inmunológica cuando está infectado particular, es decir, altos valores de presión capilar, como lo tenía este tipo que estaba con 20-30, y era difícil de realizar y descubrirlo porque no toleraba la diálisis en la presión inmunológica que estaba, y con respecto a volumen minuto debía tener 7 litros de minuto. Pero no tenía 7 litros porque no tenía miocardio previo para tener 7 litros. Es decir, que para salir de la enfermedad ortogónica hubiera sido necesario dos condiciones. La primera es precargarlo todo lo que se pudiera, en segundo lugar, a través de la diálisis, seguramente, y en segundo lugar, tener valores de volumen minuto un poco más alto para poder zafar la historia. Y la última consideración es que no estamos discutiendo si es bueno o sea, si se cometimos un error o no. Lo más probable es que hicimos lo que se hace en la generalidad de los casos. Pero a mí me parece que cada vez vamos a tener más pacientes que son derivados al italiano después de estar 20 o 30 días en una atención clínica, probablemente lleguen infectados, se les infecten y demás. Y para poder recuperar a algunos pacientes es probable que necesitemos ubicarle algún tipo de asistencia hasta tanto el antibiótico haga efecto y después ver cómo lo podemos recuperar. Bueno, doctor Domenech. Desde noviembre del 2011 a la fecha tenemos 113 ECMO colocados en adultos, nosotros, servicio, de los cuales 44 fueron colocados como por urgencia cardiovascular hemodinámica, entre los cuales está el puente al trasplante, el puente a la decisión, el puente a la recuperación, algunas miocarditis, intraparo y sépticos. El porcentaje de sobrevida fue del 36%, o sea, 16 de 44, el winning es del 48%, y los pacientes que se les colocó un ECMO con sospecha de sepsis se murieron todos. Esa es la serie que tenemos. Bueno, yo voy a reafirmar exactamente todo lo que dije recién, y no solamente aséptica. Me parece, no, que estamos hablando de sepsis, ojo con eso. No, quería decir lo siguiente, no estábamos cuestionando acá cuál fue la conducta y demás. Estamos solamente reflexionando para ver si en alguna otra condición puede existir esto. Bueno, me anoto para después el doctor del sitio y el doctor Marinquino. Pizarro. No, en este caso parece que estuvimos planteando varias veces lo de el ECMO. A mí me parece que quizá el trabajo más interesante, porque acá la información surge fundamentalmente de, yo tuve que revisar la información porque no la tenía realmente actualizada, y el trabajo de ECMO en sepsis surge fundamentalmente de buenos resultados que hubo en pediatría, y no estaba demostrado el resultado en adultos, por eso ya se ha hecho, los estudios son más recientes los de adultos. El más interesante es un doctor que se llama Ro, que toma 72 pacientes con sepsis. Pero eran sepsis graves, y realmente los pocos que mejoraron, que creo que se mencionó Ricardo, que se hizo winning solamente en el 15% y murieron y se fueron de alta el 7%. Los que mejoraron eran los más sépticos, casualmente, los que tenían mucho componente séptico mejoraron, pero en realidad es porque pensaban que es algo transitorio que lo tenían asistido 3-4 días para que hagan efecto a los antibióticos, ¿no? En realidad es difícil pensar que este paciente mejora. No digo que no lo tengamos que usar, pero nosotros teníamos en ese momento un problema serio, me parece. Yo estoy de acuerdo que no estaba en condiciones de trasplantarse este paciente. En un momento que planteamos ponerle el ECMO, tenía un volumen minuto alto, quizá ahí perdimos la oportunidad, si ahí no va a tener eficiencia, pero el momento era ponerlo antes, no sé, quizá tenerlo puesto antes el ECMO, en otro momento. Al final ya me parece que ya estaba perdido el paciente con falla multiorgánica. En la primera etapa, cuando se discute por primera vez el ECMO, y ojo, a mí me parece bien revisar las conductas porque si vas a un Ateneo para decir que hace todo bien, no interesa eso. O sea, por eso a mí me parece saludable revisar las conductas y corregir las cosas que estén mal.
Pero, o sea, el primer approach digamos, a la discusión del ECMO, que se hace con el paciente con 7 litros de volumen minuto, el paciente no solamente tenía 7 litros de volumen minuto, sino que estaba anúrico y tenía 20 de TP. O sea, ya dejaba de ser un shock cardiogénico puro en una falla multiorgánica en sepsis, a la cual le íbamos a aportar lo que aporta cualquier ECMO, que son 4 litros y medio de volumen minuto. Entonces, si uno dice, bueno, voy a tener que asistirlo, pues yo infiero que necesita más volumen minuto, entonces nadie se va a morir sin un ECMO puesto. Y eso tampoco es lógico desde el punto de vista médico. Entonces, tenemos que aplicar el aparato y la tecnología a aquel paciente que pensamos que lo vamos a sacar con esa estrategia, porque si no, ¿qué estamos haciendo? Una mecánica de implantes que pueden no tener sentido. Perdón, ya que Ricardo dijo... Perdón, Alberto. No, la pregunta era, en estos pacientes, suponete el nuestro es el segundo, miocardiopatía más sepsis, ¿no? De los dos que dicen ahí. ¿Tenemos alguna ventana, algún límite de transición donde nosotros digamos, no, esta es la ventana para poner una asistencia, para llevarlo a algo más? ¿Cuál es el momento? ¿Qué es lo que te parece a vos? ¿Cómo? Retrospectivo, porque cuando pasa esto con un paciente, voy a decir, y si se lo hubiera puesto el día anterior, entonces, el lunes a la tarde, porque el escalado pasa un martes, el lunes a la tarde el paciente tenía 008 gamma de Nora, hablaba, estaba lúcido y se había quedado anúrico. Pues sí, bueno, este hubiera sido el momento para... Ahora, te la doy vuelta, le pones el ECMO, te sangró una cánula, se puso isquémico una pata, te consumió la plaqueta y vos sabés que es un soporte corto. Entonces, personalmente, es decir, tengo que superar la sepsis, tengo que superar las complicaciones y pensar que lo voy a llegar a trasplantar ¿en cuándo? Hace 10 días que no suena el teléfono por el trasplante. Personalmente, cuando hubo que opinar, yo me quedé con no, porque pensamos que no lo vamos a sacar, con el ECMO o sin el ECMO. Doctor Alberto Domínguez, y después me metí, eso. No, quiero hacer una salvedad porque por ahí me pueden corregir algo que es cierto, es decir, hay una sepsis que es la que tiene una respuesta tremenda, una respuesta inflamatoria pulmonar y al paciente no se lo puede ventilar. Entonces ahí uno entra no por lo inmunológico, sino por lo respiratorio. Y de eso tenemos 30 y pico de pacientes, en donde incluso los hemos ido a buscar a otros hospitales, que están sépticos, pero están con un síndrome de respuesta inflamatoria pulmonar que no se los permite ventilar. Entonces, en esos pacientes que tienen shock séptico pero con respuesta inflamatoria, no a todos se les puso veno venoso, sino también se les pone, o sea, se les hace un sistema doble veno arterial, con lo cual hay respuesta, apoyo circulatorio, pero sobre todo el apoyo es respiratorio. Entonces, esos son los sépticos en donde hay un winning un poco mayor y una sobrevida un poco mayor. O sea que esos serían shocks mixtos. Primero, coincido con algunas definiciones del doctor Lorenquino y con otras no. ¿Con cuál coincido totalmente? Estamos acá para discutir. Segundo, todos los 7 litros cuando queríamos venir lo mismo es muy variable. Si uno estuviera tiempo prolongado se daba cuenta que pasaba, filmaban un vuelo de adrenalina, que se dio, tuvo 20 de TP, no, tuvo 31 factor 5. Cuarto, si le ponemos el medio se muere, me parece que es una exageración, se va a seguir muriendo. Cuarto, si le ponemos el ¿puede tener unas complicaciones? Y sí, puede tenerlo, pero todo lo que le ponemos. Pero me parece que el tema más importante es el que estaba acá comentando el doctor Pizarro. El hecho de la recuperabilidad o no recuperabilidad, no le ponemos porque sí se lo ponemos en las miocardiopatías sépticas con ventrículo inicialmente perfectos. ¿Por qué? Porque se van a recuperar, y este no se recuperaría. El enfermo estaba bastante bien hasta teniendo este cuadro infeccioso, ¿no? Que a mí me parece que una vez que si hubiéramos tenido tiempo, 36, 48 o 72 horas de existencia, pero que hicieran efecto los antibióticos, hubiéramos podido regresar al cuadro inicial, que era las primeras 4 o 5 días en el cual pudimos forzar el incidente. Bueno, eso es obviamente el tema. Pero voy a decir, nadie está diciendo acá que estamos solamente viendo como en tantas charlas que hay de innovación se estamos empujando un poquito el límite. Pero a mí me parece, Alberto, Ricardo y todo el resto, que cada vez van a poner más pacientes que van a tener algún tipo de sepsis con miocardiopatía pretrasplante y que van a tener que ver cómo maniobramos con ellos, que en estos casos me parece que sea la opción de meterme en trasplante y no lo suprimirlo es un poco más complicado porque los tipos deben tener cantonado mucho por todos lados y una de esas. Así que era solamente para una reflexión
Bueno. Digo, los puntos que, digamos, me generan conflicto. Uno, cuando revisa el tema, te das cuenta que la información dice, hay artículos que empieza diciendo, debe abandonarse el uso de ECMO en el shock séptico. Ya hay trabajos que dicen eso. O sea que en realidad estamos planteando algo que está muy, muy controvertido, incluso en la población séptica pura. No digo que una vez se puede utilizarlo, pero en realidad es un tema que es realmente conflictivo. Y el otro tema que a mí me suena mucho es que si vos ves el registro internacional de trasplante, los pacientes que fueron con ECMO trasplante, la curva es terrible, la mortalidad. Pero está bien, es lo que tenemos, comparado con los otros tipos de asistencia, que los podés sostener bien, el ECMO, porque la curva es terrible. Nosotros tuvimos la suerte, algunos que trasplantamos con ECMO le fue bien y a otros le fue mal, digamos, ¿no? Pero es una serie muy chica. Bueno, acá también tengo una serie de consideraciones. Que hay trabajos que dicen que no, pero hay algunos que dicen que sí. En segundo lugar, que es una indicación controvertida, totalmente que es controvertida. En tercer lugar, que los trasplantes que le hicieron ECMO previo se murieron, deben estar hechos bolsa totalmente, pero nosotros una vez se le ponemos ECMO para después ir al trasplante. Pero lo más importante de todo es que todo lo que se ha sabido sobre este tipo de situaciones son pacientes donde tenían un ventrículo probablemente normal antes de la sepsis. Y como consecuencia de un fenomenal daño tisular hacia una miocardiopatía, es una condición de daño pluriparenquimatoso terrible. Acá lo que estamos diciendo, no, a ver si lo podemos mantener con antibiótico a poder zafar, y el tipo va a quedar con este. Pero bueno, a lo mejor ya me estoy repitiendo. Doctor Marenquina, una consideración más. Yo ya no retruco más, se me acabaron los argumentos antes de que digas nada. No quiere decir que nunca más nos ponemos un tipo de esto. Lo que sí tal vez podemos avanzar es en anticiparse a la debacle, que es lo más difícil de todo. Podría ser. Pero, o sea, de hecho uno va a tratar siempre de bancar a ti el día que te fijás, el tipo se murió, pensé que no te revuelven un poco la tripa. Pero creo que, bueno, que aprendizaje te deja. Bueno, si lo voy a tratar de asistir, entonces me anticipo un día antes. No me deja otro aprendizaje, pero es cuánto debería haber presionado yo sobre un efecto para decirle, no sé si es como que bueno, los motivos eran negativos, pero un motivo negativo no significa que tenga un bicho controlado controlado, ¿viste? A lo mejor estaba ahí en el pulmón, se le gana el motivo negativo, hace explosiones y mandarlo. Pero bueno, a lo mejor yo tampoco, no hablo en título personal, pero no presioné lo suficiente como para imponer un criterio y decir, vamos a esperar un rato antes de sacar los antibióticos.